Serie número 6, el ejercicio espiritual, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 10. Amados hermanos y amadas hermanas, sabiendo que nosotros tenemos sentidos espirituales, tal vez entonces venga a nosotros una pregunta: ¿cómo yo ejercito esos sentidos espirituales? ¿Cómo voy a aprender a ejercitarme? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que necesitamos de un entrenador. Necesitamos de un entrenador personal espiritual para que nos enseñe a cómo usar nuestros sentidos, que nos lleve a ejercitar siempre nuestros sentidos espirituales. Nosotros necesitamos de alguien que venga a entrenarnos. Entonces, vamos ahora a una porción de la palabra que habla al respecto de ese entrenador y de ese entrenamiento, aquel que nos lleva a hacer esos ejercicios y nos orienta a hacer esos ejercicios de una manera correcta. Para eso, vamos entonces a Hebreo capítulo 12, versículos del 9 al 11. Esa porción dice lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquello, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Toda disciplina, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa porción es una porción maravillosa. El versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no. Y aquí habla de nuestros padres según la carne, que nos disciplinaban. Esa palabra en el griego significa, ese corregir, significa instruir, corrección, significa instructor. Sabe aquel que nos corrige, es un instructor, es nuestro entrenador, es nuestro profesor y es también aquel que nos pune. Mas esa palabra corregir, el énfasis está en el lado positivo, no está en el lado de la punición, mas está en el lado de la instrucción, del lado del entrenamiento. Y así como la palabra disciplina, que en el original es paideia, que significa todo entrenamiento o educación infantil, y es empleada para que podamos cultivar los valores. Hay una instrucción, hay un entrenamiento y corrección. Esa palabra, paideia, significa disciplina. Significa que el entrenamiento y el cuidado. Entonces podemos ver, cuando vemos un atleta que siempre está ahí ejercitándose, siempre hablamos,
Ese atleta es disciplinado. Él no hace las cosas según de cualquier manera. Él está entrenando. ¿Está viendo? Entonces la disciplina y la corrección en sus sentidos originales en el griego tienen sus aspectos positivos que están llevados en la instrucción del entrenamiento, del enseñamiento, de la educación, del cuidado, del asunto del cultivo de los valores. Todo eso para que exista un crecimiento en las virtudes, crecimiento en los valores. Eso es el aspecto positivo de la corrección y de la disciplina, y el lado negativo sería la punición. ¿Está viendo? Entonces vamos a ver que en esa porción de Hebreos 12 nos habla una cosa de nuestros padres y de nuestro Padre espiritual. Eso es lo que está en el versículo 9. Aparte de eso, nosotros tenemos a nuestros padres según la carne. Ese es un lado que nos corregía, ¿cierto? Nos instruía, nos enseñaban. Y aquí dice que lo respetábamos y nos dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esto es, ganaremos vida. Entonces tenemos los padres según la carne, pero también tenemos a un Padre espiritual. Nuestros padres según la carne cuidaron de nosotros. Ellos nos enseñaron para que nuestros sentidos físicos fuesen desenvolvidos de una manera adecuada, para que nosotros podamos aprender, para que podamos discernir, ¿cierto?, de lo bueno y lo malo dentro de la esfera humana. Nos enseñaron valores humanos, nos enseñaron qué es lo verdadero y qué era falso. Mas la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos al Padre espiritual. Nuestros padres según la carne nos ayudaron ¿a qué? A desenvolver los sentidos naturales humanos, pero nuestro Padre espiritual nos lleva a desenvolver nuestros sentidos espirituales. Ellos nos enseña, nuestro Padre espiritual nos enseña al respecto de nuestros sentidos espirituales. Amados hermanos y amadas hermanas, ustedes perciben que nuestro Padre es aquel que nos viene a enseñar, es aquel que es nuestro entrenador. Nuestros padres según la carne nos enseñaron muchas cosas humanas. Nuestro Padre espiritual nos enseña lo que es espiritual. Nuestros padres según la carne nos enseñaron y nos llevaron a desenvolver nuestra capacidad humana y física. Nuestro Padre espiritual nos lleva a desenvolver nuestra capacidad, nuestros dones espirituales. Y eso es algo maravilloso. Alabado sea el Señor.